En el Evangelio según San Lucas 8:18 nos dice nuestro Señor Jesucristo: mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no pudieron llegar a él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aquí comienza diciendo que debemos de tener cuidado cómo oímos, lo que oímos. Debemos de razonar, de entender lo que oímos, porque no podemos dejarnos llevar por nuestra propia interpretación. Recordemos que el maestro es el que enseña un nuevo camino, el maestro es el que enseña un nuevo campo que es desconocido para el alumno, para aquel que está estudiando, para aquel que está recibiendo esa enseñanza. Si alguien está recibiendo una enseñanza es porque desconoce esa área que se le está conociendo, y el maestro es el que va a llevar a ese conocimiento. Entonces, el maestro da una enseñanza que no puede ser entendida por los medios naturales. Nuestro Señor Jesucristo es un maestro que enseña lo desconocido, que es espiritual. Lo conocido para el hombre siempre va a ser lo natural, lo carnal. El hombre es un maestro, es hábil para hacer el mal, para malinterpretar, para engañar, para distorsionar las cosas, para caer en el error, porque vive continuamente en ese error. Pero el maestro es el que viene a sacar del error, viene a sacar de la confusión, de la mentira. Entonces el oído natural, el oído carnal del hombre siempre está tendiente a distorsionar, a confundir las cosas. Por eso es puntual y dice: mirad cómo oís. Cuando muchos leen esta parte de las Escrituras donde dice que aquel que tiene le será dado más y aquel que no tiene le será quitado, interpretan como una injusticia, como algo que Dios está haciendo de forma injusta. ¿Cómo es posible que al que tiene se le dé más y aquel que no tiene se le quite? Eso es algo injusto. Pero no entienden el sentido de esta enseñanza, no entienden el sentido de estas palabras. Y cuando leen que Jesús rechaza a su familia, cuando leen que su madre, sus hermanos quieren ver a Jesús y Él dice: mi madre y mis hermanos son los que están aquí, no entienden a qué se está refiriendo. Malinterpretan como alguien falto de corazón, como alguien que desprecia, alguien apático, que desecha, que reniega. Pero es necesario entenderlo, porque aquí no se está hablando de la fe, nos está hablando de ese terreno que es desconocido para el hombre, que debemos de agudizar los sentidos, debemos de tener esa habilidad como el maestro que enseña a utilizar una habilidad al alumno, a utilizar correctamente una herramienta. Mirad lo que oís, hay que tener ese cuidado, no hacerlo de la forma en la que siempre lo hacemos. Aquí nos dice que debemos de tener cuidado, ser meticulosos, no actuar pronta y tontamente, sino que
debemos de tener ese entendimiento, ese discernimiento para ver qué es lo que aquí nos está diciendo. Anteriormente a estas palabras, Jesús está hablando del sembrador que sale a sembrar y nos da 4 tipos de terrenos de cómo reciben esa palabra, cómo están esos terrenos, qué tipo de terrenos son, qué características tienen y qué es lo que ocurre al recibir la palabra. Nos habla de un terreno o un área que está junto al camino y que al caer la semilla, esta no va a prosperar porque es pisoteada. Nos habla de aquellos que escuchan la palabra, que oyen la palabra, pero que están habituados a contender contra ella. Reciben una enseñanza y reaccionan contendiendo, reaccionan con argumentos, diciendo eso no puede ser posible, esto no es así, porque tal escritor, tal pensador, tal filosofía dice exactamente lo contrario a la enseñanza que estoy recibiendo. Son las personas que están acostumbradas a oír, pero a argumentar en contra de lo que están oyendo, a contender, a acallar esa enseñanza, ese mensaje que están recibiendo. Otra característica, otra área donde cae esa semilla, donde cae esa enseñanza, esa palabra, es entre la piedra. Y nos dice que aquella semilla que cae entre la piedra es aquella persona o aquellas personas que reciben la palabra, reciben la enseñanza, pero solamente reciben las partes que son agradables y todo lo demás lo desechan. Y entonces van a entender solamente o van a recibir, van a aceptar las partes bonitas. Aquello que no implica ningún sacrificio, aquello que no implica ningún cambio, pero que todo es beneficio, sin dar nada a cambio. Como la familia de Jesús, su madre y sus hermanos que querían acceder a Jesús. Pero ellos se encontraron con una adversidad. No querían pasar entre la multitud. ¿Cómo es que llamaron a un siervo o llamaron a un mensajero que le dijera a Jesús que estaban afuera y que querían verlo? ¿Y cómo es que este mensajero sí llegó a Jesús, dio el mensaje a Jesús y regresó y dio el mensaje a su familia? Su madre y sus hermanos no querían un esfuerzo, querían todos los beneficios, querían toda la gloria, el reconocimiento, pero no querían hacer ningún esfuerzo. Querían mantener esa distancia sin un acercamiento con Jesús. Entonces esta es una segunda forma de oír las cosas. Solamente escucho las cosas que me son agradables, que necesito en ese momento y lo demás lo desecho. No me interesa. Si me van a hablar de prosperidad, si me van a hablar de bendición, entonces escucho. Si me van a hablar de compromiso, de reflexión, de entrega, de cambio, entonces lo rechazo. Y la tercera característica de aquellos que oyen, de aquellos que reciben y su forma de responder a esa enseñanza o su forma de escuchar son los espinos. Los espinos son los que sí reciben la enseñanza, pero dicen después la cumpliré, después lo haré, o con lo que he recibido es suficiente y con esto puedo vivir. Y entonces se van y hacen negocios y allí donde hacen sus negocios piensan que están cumpliendo, que están agradando, que no van a perder eso que han recibido, como aquellos que piensan que la salvación no se pierde o que el Espíritu Santo ya se ha recibido.
o que al fin de cuentas Dios va a perdonar a todos porque Dios es amor y no va a haber ningún castigo. Entonces esta es otra forma de reaccionar. Sí, recibo la palabra, pero después la analizaré, después la haré, después me arrepiento, después hago las cosas, mientras me llevo esta palabra. Pero hay una tercera área, un tercer campo, y es aquella tierra que está preparada para recibir la semilla, y esta tierra, este campo va a producir al 100 por 1. Este es aquel que escucha la palabra y es un buen oyente, es una buena tierra, una tierra fértil que va a producir y en la cual esa enseñanza, esa palabra dada va a producir. Por eso nos dice, mirad cómo oís. Porque el sentido de la enseñanza es que se produzca, que haya beneficios, que haya cambio. El hombre viene de la corrupción, del pecado, de la maldad, donde todo es castigo y donde hay esa pérdida de la vida y va a la condenación eterna, donde es despojado de todo bien. Pero la enseñanza de Jesucristo es la salvación para recibir todo el bien, recibir esa herencia del Padre de la gloria, recibir la vida, recibir el reino, el poder, la autoridad, que es contrario al camino del hombre, que es de perdición. El camino del hombre todo se pierde, pero el camino que enseña Jesucristo, su palabra, su enseñanza es para ganar todo. En la forma en la que oímos, vamos a hacer ese campo, vamos a seguir ese camino hacia obtener todo o hacia perderlo todo. Porque todo aquel que tiene, ¿qué es lo que tiene? Que tiene un campo fértil, que tiene un oído que entiende, que tiene ese discernimiento, le será dado más, porque es como ese campo fértil donde la semilla se siembra y se produce un fruto. Y entonces este es un campo fértil para volver a sembrar y volver a producir, y se siembra y se produce, pero en aquel área que no es fértil, que es estéril, por más que se le ponga semilla, se le trate de sembrar, no va a producir nada. Y entonces aún lo que tiene o lo que piensa tener le será quitado, porque ahí todo se pierde. La semilla plantada se va a perder y no va a producir ningún fruto. Si esperaba que tuviera fruto, que hubiera cosecha, que hubiera beneficios, no los va a ver y los va a perder. Eso no es injusticia, ese es un razonamiento sencillo, pero que tiene que aplicarse en lo espiritual, porque el hombre es conocido, conoce las cosas naturales. Por eso también nos da la enseñanza de ese evento donde viene la familia de Jesús, su madre y sus hermanos, y quieren acceder a Jesús. Y él dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen, la hacen. Porque nos está hablando de dos tipos de familia, dos tipos de personas. Las cosas naturales, las cosas carnales, las cosas terrenales y las cosas espirituales. Jesús ciertamente tenía una familia terrenal, tenía una familia natural, de la carne, de la sangre, pero lo que él da en su enseñanza es de formar una familia espiritual, ser hijos de Dios, tener ese cambio, tener esa transformación, esa regeneración y pasar de un área natural, de un terreno natural a un terreno espiritual. Y para eso tiene que haber una transformación de lo natural
a lo espiritual. Y esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, que puede cambiar esa naturaleza natural a una naturaleza espiritual. El Espíritu Santo es el que da la regeneración. El Espíritu Santo es el que da esa capacidad para entender, para razonar y para vivir, para hacer las cosas que son espirituales. Cuando Jesús nos dice, mirad lo que oís, nos está llevando a ese terreno espiritual. Porque es por el Espíritu Santo que podemos tener ese entendimiento, ese discernimiento. Nos dice que cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará a toda verdad. Porque no hablará lo que es de Él mismo, sino que hablará lo que es del Padre de la gloria. Lo que es la voluntad del Padre, lo que es la voluntad de Dios, para que sea hecho en el oyente, para que esa voluntad de Dios sea hecha en el oyente. Mirad cómo oís, porque es la palabra de Jesucristo. Y nos dice, porque a los que le recibieron, a los que creen en su palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es en la voluntad de Dios en el que somos engendrados como hijos de Él, hijos espirituales. Estaba la familia de Jesucristo, familia de carne, de sangre, de voluntad de varón, pero Jesús dice, mi madre y mis hermanos, porque Él está en esa cátedra, está en esa enseñanza, en esa obra espiritual. Él dice, mi madre y mis hermanos son los que están aquí, los que oyen la palabra de Dios y la hacen, los que hacen la voluntad de Dios. Estos son engendrados por Dios. Entonces, en la forma en la que oímos, podemos diferenciarnos. Pertenecemos a ese estado corrompido que no ha sido regenerado o pertenecemos a ese estado espiritual donde somos regenerados. Si estamos en la parte no regenerada, entonces todo lo que tengamos se perderá y lo que pensemos tener también se perderá, no será quitado. Pero aquel que entra en el terreno espiritual, que es regenerado, que es transformado, entonces le será dado. Porque de Él son las bendiciones de Dios. De Él es la herencia del Padre de la gloria. Cuando nos dice, mirad lo que oís, nos está hablando de la fe. Nos está hablando de esa verdadera fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mirad cómo oís, porque ahí está la diferencia de ser hijos de Dios o de no ser hijos de Dios, de recibir las bendiciones de Dios o de no recibirlas, de ser salvos o de no ser salvos, de estar dentro o de estar fuera. Debemos de buscar entender, y ese entendimiento solamente puede ser por la transformación en la acción del Espíritu Santo que viene a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. No contendamos contra la verdad. No desechemos la verdad, no la ataquemos, sino que debemos de recibirla, recibir esa palabra de verdad y hacer lo que esa palabra nos indica, porque esto nos dará
victoria, nos dará bendición y el acceso al Padre. Dios te bendiga.